Es un grato honor para la carrera de turismo y para el Instituto de Investigaciones, Consultoría y Servicios Turísticos de la UMSA estar otra vez reunidos acá y permitirnos ingresar a sus hogares para tratar un tema que es de absoluta actualidad. Como es de conocimiento público, recientemente se ha aprobado la nueva ley de turismo. Y por supuesto este es un tema que como carrera de turismo queremos debatir, queremos desglosar para que todos los estudiantes, la comunidad de la universidad, la opinión pública, el sector turístico puedan conocer a partir de sus propios actores cuáles son las características, los alcances de esta nueva ley. Para ello tenemos una mesa de honor. Contamos con la presencia de la senadora Carmen García Mamani, representante por Potosí, que además es secretaria de la Comisión de Economía Plural. También contamos con la presencia de la señora Lourdes Somoya, presidente de la Asociación Boliviana de Agencias de Viajes y Turismo Bolivia. Contamos con la presencia del doctor Ernesto Rosell, director del control a la actividad turística del Viceministerio de Turismo, y con nuestro director de la carrera, el doctor Rodolfo Telles. Nada más como para poner en contexto, quisiera señalar unos cuantos puntos. Se ha señalado que la ley 2074, que se aprobó en abril del 2000, era una ley que no respondía, y por supuesto en la dinámica del transcurso de la economía, del desarrollo del país, quedaron obsoletos algunos artículos, algunos enunciados, pero particularmente el tema central era que la ley de turismo no impulsaba de manera adecuada el desarrollo sostenible de la actividad turística y tampoco incorporaba de manera también enfática al rol de las comunidades en el turismo. Estos son los dos ejes fundamentales que motivaron precisamente el hecho de que haya ya desde hace varios años intentos por modificar, por aprobar una nueva norma en el país. Precisamente hace unos días, cuando se celebraba el Día Mundial del Turismo, hemos tenido la oportunidad de que se apruebe esta nueva ley, la ley 292, con 7 capítulos y 30 artículos. Es una ley que lo que trata es justamente de promover el desarrollo del turismo en el país en base a estos dos ejes. Entonces, para desglosar el contenido, yo voy a invitar a nuestros estimados invitados a que nos den una primera visión de lo que es el contenido de esta ley. Comenzaría con la senadora Carmen García Mamani para preguntarle cuáles son las diferencias sustanciales que encuentra usted entre la ley 2074 y esta nueva ley 292 recientemente aprobada en el marco de lo que es la política del Estado plurinacional en el país. Gracias. Primero agradecer al canal por hacerme esta invitación y poder dialogar sobre el proyecto, mejor dicho, sobre la ley del turismo. La ley ha transitado por varias fases. Como primera fase, el Ejecutivo presentó el proyecto de ley al Legislativo como una instancia de trabajo integrado con las organizaciones sociales, ¿no? En la que el proyecto de ley ha sido remitido al comité, a mi comité que preside mi persona. Nosotros junto al equipo que conforma este comité de minería hemos podido analizar, hacer la lectura en detalle y poder hacer el respectivo informe de este proyecto de ley. Honestamente yo diré que había ciertos vacíos. Y posterior a ello, como segunda instancia, el Viceministerio de Turismo convoca a un encuentro de socialización de este proyecto de ley
bueno, mi persona como parte del comité y la que también había podido hacer la lectura en detalle y hacer el informe, lo que me extrañaba es que no estaban participando las instancias sociales, las organizaciones, la que ellos también debieran tener una participación directa para ver ¿no? qué aspectos requiere enriquecer, qué artículos requiere mejorar, digamos, ¿no? Entonces, eso es como una segunda fase. Producto de algunas observaciones que hizo el comité que preside mi persona, una tercera fase, nuevamente nos reunimos en el legislativo, en la que ya se ha ido mejorando la misma estructura, el contenido de la esencia de este proyecto de ley. Hemos un poco retomado la concepción de turismo comunitario, primero, y segundo, también promover, desarrollar un turismo comunitario sustentable, además que debiera tener base de la riqueza cultural y el medio ambiente, que es justamente la que decimos promover un turismo sustentable. En esa línea hemos ido un poco quizás articulando, pero a la diferencia, su pregunta que me hace es que hay una diferencia abismal con relación a la ley de 2000 con la actual que se tiene ya promulgado, la ley de turismo. Justamente en la línea entonces le preguntaría al doctor Rosell precisar aquellos puntos que son los que nos permiten diferenciar la ley 2074 de esta nueva ley, pero particularmente tal vez enfatizar en los temas de sostenibilidad y en el tema de turismo comunitario. Y me refiero a sostenibilidad porque estaba claro que la antigua ley, cuando dio lugar a la aprobación de reglamentos, los reglamentos para categorizar los servicios turísticos, para regular la actividad turística, justamente hacían referencia a varios aspectos, pero no estaban adecuadamente señalados los temas medioambientales, de uso de energías alternativas, etcétera. Entonces, quisiera ver qué puntos son los centrales en el cambio de esta nueva ley. Evidentemente, como decía la hermana senadora, la nueva ley tiene diferencias notorias respecto a la antigua en los temas que usted ha hecho hincapié especialmente. Hablamos de temas de sustentabilidad que tocan aspectos medioambientales, de protección al medio ambiente y temas importantes como la complementariedad de los actores que están participando en el sector turístico y la solidaridad que tiene que existir entre estos y el Estado como primer punto. El otro tema, aparece un modelo de gestión nuevo, el turismo de base comunitaria, que tiene relación con el primer tema que hablábamos, es participativo, es hacer participar realmente a todos los actores y gestores del turismo del país en lo que es la actividad. Entonces, la anterior ley no tenía previstos estos temas porque estábamos hablando de otra realidad jurídica en el país. Nosotros tenemos un criterio inicial que es la Constitución Política del Estado. Esta Constitución ya nos marca una línea donde el turismo se convierte en un sector participativo, generador de empleos, generador de ingresos. A partir de esto, ya la normativa jurídica que se aplica a partir de la ley 031, Marco de Autonomías, hace que el sector turismo desde el Estado tenga que crear nuevas políticas, nuevas estrategias y un nuevo régimen. Es por eso que ya se adecúa el tema sostenibilidad, se involucra, así como el turismo comunitario. Muy bien, justamente vamos a tener oportunidad de desglosar y citar seguramente algunos artículos específicos de la ley. Pero ¿cuál es la primera impresión que tiene el sector privado? ¿Cuál es la impresión que tiene el sector privado respecto de los alcances que tiene esta ley para la actividad? Si vamos a tener un mejor ámbito, un mejor ambiente para la inversión privada. Yo creo que básicamente esta ley va de alguna manera
definir cuáles son los papeles y cuál es el rol de cada uno de los actores. Yo pienso que apoyándose en la ley de autonomías, pues se van a designar funciones para que de acuerdo a eso se vayan a establecer los mecanismos de operación sectorial, y pienso que va a haber mucha más eficiencia en el desarrollo turístico, en la integración de acciones. Muy bien, justamente apelando entonces a la experiencia que tiene el doctor Telles en este tema legal, yo me permitiría señalar algunos aspectos puntuales. De un tiempo a esta parte, la regulación y el control a la actividad turística ha tenido ciertos vacíos. A decir de la opinión pública, mucha gente pensaba que no había regulación, es decir, los hoteles, por dar solamente un ejemplo, alcanzaban 5 estrellas, 4 estrellas, no precisamente porque tengan las características que deberían cumplir, sino por otros aspectos. ¿Qué podemos esperar ahora en esta nueva ley? Visto que antes la ley 2074 decía claramente, ¿no?, quien aprobaba la normativa era el Poder Central, el Viceministerio de Turismo, pero quien estaba encargado de aplicar esta normativa eran las prefecturas o ahora las gobernaciones. En cambio, ahora hay cambios sustantivos en este aspecto, así que le pediría al doctor que nos ilustre sobre este tema. Gracias, José. Bueno, en primera instancia, agradecerles por la presencia. Es grato para la carrera tener un espacio de reflexión, no tanto de intenciones o de buenos deseos. Y como universidad, como carrera de turismo, estamos obligados a hacer un análisis reflexivo, un análisis de orden académico, en el marco de lo que corresponde ahora de la ley de turismo, ¿no? O sea, yo no quiero hablar todavía, José, de esa segunda instancia que me temo contradecirte en algún momento. Y quiero partir de tu primera pregunta. ¿Cuáles son los cambios sustanciales que hubo de la anterior ley a esta? Coincidentemente, en los temas fundamentales que regulaba la ley 2074, esta ley la rescata. La rescata. Ese es un tema fundamental que no hay que perderlo de vista. Primero, la ley 2074 reconocía y declaraba que el turismo era una actividad estratégica económica para el desarrollo integral del Estado boliviano. Esta ley también lo dice. También para esta ley el turismo es una actividad económica estratégica que se maneja de manera sustentable. Una gran coincidencia, un gran logro que es muy grato para el país. Segundo, esta ley en el tema de fomento, en el tema impositivo, también rescata el espíritu de la ley anterior, de la 2074, cuando hablamos de la exención del IVA. Cuando el turismo receptivo está considerado en la anterior ley como una actividad de exportación para fines impositivas, acá también está dicha. Otro aspecto muy importante. El tema de las comunidades. En la anterior ley, en la 2074, se incorpora el reconocimiento de las comunidades en el desarrollo del turismo integral del país. Se decía en la anterior ley, todo con las comunidades, nada sin ellas. Acá también es lo mismo, con el concepto de lo que es turismo comunitario o de un modelo de gestión de base comunitaria. Es un juego de palabras, y luego le diré por qué. Entonces veamos, nosotros vamos a encontrar puntos coincidentes, que es grato para el país. ¿Por qué? Porque Bolivia tiene una cortísima historia normativa en materia de turismo. La anterior Constitución Política del Estado, dentro de sus 17 reformas constitucionales, nunca incluyó el concepto de lo que era turismo para tal. No había la palabra turismo en la Constitución Política del Estado. ¿Y cómo se manejaba el turismo? Por meras analogías constitucionales, por meras interpretaciones de orden jurídico. Hoy en día tenemos gratísimamente bella una Constitución Política del Estado que incorpora el concepto turístico. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque la actividad turística como tal ya deja de ser una actividad programática del gobierno de turno, sino ya es un mandato constitucional para aplicarle en políticas turísticas públicas. Eso es reconocidísimo de punta a punta. Y esta ley obviamente tiene esa gran ventaja en relación a la anterior ley, porque responde a un mandato constitucional. Por tanto, esta ley va a marcarnos un futuro promisorio
para el desarrollo de la actividad turística. Dependerá de qué acciones posteriores al mandato constitucional tengamos la capacidad como Estado, en cualquiera de los niveles, de definir las políticas turísticas que acompañen al mandato constitucional. Entonces, el tema de gestión es muy importante. Entonces, yo creo que en este marco, la Ley Marco de Autonomías es otra norma que nos permite hablar en una segunda instancia creo que del sistema de justamente regulación, la ¿no? senadora estaba queriendo intervenir en este punto, a ver por qué. La diferencia principal a la ley anterior es que esta ley actual se da en el marco de un Estado plurinacional con relación a la otra ley que fue en el marco de un Estado monocultural. Y eso es una de las diferencias base, ¿no? Base. Segundo, es que el turismo también ha de ser promovida, operada, los pueblos indígenas, son partícipes en esto. Con relación a la ley anterior que solo promovía a las instancias quizás privadas, no quiero aludir a los hermanos de las empresas, pero sí, hay que reconocer que, bueno, por ejemplo, los contextos culturales ricos que tienen sus raíces culturales, turísticos, ecológicos, solo se percibía como una instancia de comercialización, pero ahora contempla otros elementos que ahí juega un papel muy importante, la dinámica de los propios pueblos indígenas que harán su propio turismo, ¿no? Por ahí quizás podemos ir detallando algunos aspectos que tienen relación la idea, a diferencia. y como decíamos al principio, y como se ha remarcado acá, este es un programa justamente para tratar de puntualizar ciertos aspectos, para aclarar los alcances de la ley. Por eso es que le pediría al doctor Rosell si es que nos puede citar concretamente qué artículos o qué capítulo de la ley va a ayudar justamente a promover el tema del desarrollo del turismo comunitario, por ejemplo, más allá de, digamos, un aspecto declarativo, que creo que coincidimos todos en que han habido diagnósticos ya anteriores que señalaban que gran parte de los beneficios de la actividad turística no llegaban precisamente a los principales actores y a los principales destinatarios de toda política pública. Toda política pública tiene que tener como finalidad mejorar el bienestar de la población local, fundamentalmente. Entonces, en esa línea, ¿qué podemos encontrar de concreto en la ley que nos permita avisorar esto que estamos justamente señalando? Varios temas. Primero, esta es una reivindicación del sector. Esta ley que hemos obtenido realmente es una lucha de mucho tiempo de los actores del sector que pedían que se actualicen ciertos temas, que se mejoren, que se den más políticas, más estrategias para que el turismo se trabaje y se maneje, se administre de mejor manera. Entonces, después de muchos años, el sector, pienso que se ve complacido porque existe una nueva normativa jurídica que está apoyada por dos leyes grandes, una constitución política del Estado, que es la ley primigenia, una ley marco de autonomías que de alguna manera administra el tema competencial de las instancias territoriales autónomas, y a nosotros nos toca normar temas generales de turismo desde el nivel central del Estado, políticas generales y el régimen. Entonces, de alguna manera, el nivel central del Estado, desde el Viceministerio de Turismo, a partir de esta ley, marca la cancha para el turismo. Dice, estas son las políticas generales y hagámoslas operativas. ¿Cómo operativizamos estas políticas generales, sea en temas de gestión tradicionales o en temas de gestión de base comunitaria, que ya estaré comentando? A través de una reglamentación precisa con los actores del sector. Es decir, con gobernaciones, con municipios, con los prestadores de servicios turísticos, con las universidades que tienen la capacidad investigativa y de participación, para componer y crear mecanismos útiles para el turismo. Específicamente, aquí tenemos el capítulo 3, Políticas Generales de Turismo, donde se hablan de estas políticas generales, un desarrollo armónico, sustentable del turismo, modalidades de esta actividad,
el turismo de base comunitaria y el turismo de iniciativa privada, y que esto tendría que estar resumido en un plan nacional de turismo, de donde se desprenderán planes departamentales, planes municipales y planes regionales. Desde la óptica del sector privado, ¿cómo es la percepción ya de la aplicación o de algunos artículos concretos de la nueva ley? Bueno, yo pienso que esta ley se la ha ido trabajando hace mucho tiempo atrás. Hemos estado pues hace 8 años en el tema de la modificación primero, y ahora pues sale una nueva ley que nos va a marcar realmente los parámetros para podernos manejar dentro de lo que es un desarrollo de turismo sustentable, que es prácticamente una base para que nosotros podamos partir y definir ya acciones, en primer lugar. En segundo lugar, yo pienso que estamos viviendo un mundo globalizado, un mundo donde se han roto las fronteras y donde se ha forjado una nueva modalidad de turismo en el mundo, ¿no? Ahí vemos Ecuador, ahí vemos Guatemala, donde el desarrollo de turismo comunitario ha hecho que las comunidades tengan un argumento de sostenibilidad económica y de poder prevalecer en el desarrollo del turismo en sus países. Entonces, yo pienso que es muy importante la base que se ha fundamentado en esta nueva ley, pero además es importante también el rol del sector privado. Yo pienso que el sector privado, el público y las comunidades, pues soy una convencida de que tenemos que ir juntos y de la mano. Pienso que las acciones de los 3 actores van a hacer que el desarrollo tenga un sustento y podamos realmente fundamentar posiciones en el tema de operación, en el tema de promoción, de comercialización, donde todos nos vamos a beneficiar. Bien, si me permiten, para ir, digamos, sistematizando el análisis, porque ya creo que hemos visto los aspectos generales, pero me gustaría ya entrar a puntualizar los aspectos. Decía que la ley tiene 7 capítulos. ¿Sí? El primer capítulo trata de las disposiciones generales, donde están mencionados el objeto, el ámbito, los objetivos, la importancia del turismo, etcétera, que como hemos visto, o sea, rescata la esencia de la antigua ley y además la enfatiza. Y por supuesto esto es un tema que nos puede alegrar a todos, porque se está colocando en una justa dimensión al turismo y se está dando un rol al Estado como una obligación, no solamente de un gobierno, sino una obligación del Estado, para apoyar, para incentivar y para ejercer acciones para el desarrollo. Se señala en el segundo capítulo los derechos y las obligaciones de los diferentes actores del turismo, desde el turista, pasando por los prestadores de servicios y por supuesto también las diferentes instancias de gobierno. Y se habla también en el capítulo 3 de las políticas generales. Y ahí se habla el tema de cómo se debería hacer la ejecución de las políticas. Ahí quisiera detenerme un poco justamente porque en el marco de la ley de autonomías parecería que aquí sí vamos a tener que encontrar algunos aspectos que nos permitan garantizar que la política nacional se va a poder ejecutar adecuadamente en las diferentes instancias. De hecho, la ley, en algún artículo que no recuerdo en este momento, señala la previsión de crear los comités de coordinación, ¿no es cierto?, unos consejos de coordinación. Entonces, hay que ver si realmente la política nacional, que es una atribución privativa o exclusiva, no sé, del poder central, va a ser aplicada, cumplida adecuadamente en las instancias de los gobiernos autónomos, ya sea departamental, ya sea municipal, o inclusive de las unidades territoriales indígenas, campesinas, originarias. Entonces, yo quisiera ver si en ese aspecto tendríamos algunos aspectos que comentar, doctor. A ver, si me permite, después de eso. Yo creo que lo primero que tiene que quedar claro en la mesa es que tener una ley que se acomode a la realidad actual, a este contexto social, económico que vive Bolivia, es gratificante. Eso nadie va a poner en duda, ¿cierto? Además, que todo marco jurídico, todo ordenamiento jurídico tiene que responder a la realidad. Porque si no estamos hablando pues de un utopismo que no va, y más aún en turismo siempre lo he dicho, ni siquiera deberíamos estar hablando de políticas gubernamentales, deberíamos hablar de políticas de Estado, de proyectos que sean transgubernamentales. En esa línea seguramente podríamos entender esto que dice la Constitución y la ley.
actividad económica estratégica, ¿cierto? Que pocas actividades tienen ese denominativo. Entonces, en ese marco, yo no me voy a detener a hacer un detalle, o sea, un análisis en detalle, que hay muchas cosas que se le puede analizar, con el propósito de enriquecer la norma, sino que vámonos al concepto de la ley. Esta ley, nadie la va a poner, nadie la va a discutir, que es buena. Además, debería tener, esto que siempre lo he dicho, toda ley significa el paraguas legislativo que nos permita lograr ciertos objetivos. Y esta ley debería permitir instrumentar ese paraguas a través de normas secundarias, como son los decretos supremos. Por tanto, una ley, por esencia, tiene que tener principios y mandatos generales, directrices, lineamientos generales, y no operativos. En eso coincidimos. Posiblemente en el detalle de la ley vamos a encontrar algunas contradicciones. Cuando, por ejemplo, en el objetivo de la ley se habla de que esto tiene que apoyar, fomentar, desarrollar el turismo receptivo interno y emisivo. Es la única partecita que aparece emisivo y luego el concepto de tal desaparece, ¿cierto? Segundo, tiene un capítulo relacionado a las políticas generales y dice una parte de la ley que las políticas departamentales, ni siquiera departamentales, las políticas de las unidades territoriales autónomas, dice la ley, tiene que acomodarse, tiene que coordinar a las políticas generales del Estado central en el marco de esta ley. Donde vamos a encontrar un gran vacío de contradicción que va posiblemente a obstaculizar la operatividad, va a ser cuando desde las unidades territoriales autónomas reconocidas por la propia Constitución, gobiernos departamentales, gobiernos municipales y los pueblos indígenas originarios campesinos no van a poder encajar en ese mandato constitucional donde tiene la facultad de dictar sus propias políticas en turismo. Los 4 niveles tienen la facultad de dictar sus propias políticas de turismo. Exclusivas, ¿cierto? Y luego, cuando acá dice, en el marco de esta política general, primero que esta ley no es una política general, porque las políticas generales son conjuntos de decisiones programáticas que permiten la operatividad. No es como tal. Y segundo, el otro aspecto que esta ley, cuando habla de las unidades territoriales autónomas, remite al marco, a la ley marco de autonomías. Y la ley marco de autonomías remite a la Constitución. ¿A dónde viene mi preocupación? Y quiero lanzar un poquito el anzuelo para el debate posterior. Si yo soy gobierno departamental, tengo la facultad de dictar mis propias políticas turísticas. Si es un gobierno municipal que tiene la facultad de dictar sus propias políticas turísticas, el gobierno central tiene la facultad de dictar sus propias políticas turísticas. Y los pueblos indígenas, originarios, campesinos, también tienen la facultad de dictar sus propias políticas turísticas, lo dice la Constitución, como unidades territoriales autónomas. El artículo 276 de la Constitución dice: las entidades territoriales autónomas no estarán subordinadas entre ellas y tendrán igual rango constitucional. ¿Ok? Si todos somos iguales para la Constitución y no nos subordinamos uno al otro, ¿cómo pretendemos hacer que por esta ley que es específica las unidades territoriales puedan aceptar a esta ley como política general? Segundo aspecto. Acá el vacío que encuentro es que cuando se habla de las unidades territoriales autónomas, no se les dice la facultad que tienen ellos de elaborar sus propias políticas generales y sus propios planes, lo que les dice la ley marco. Y en la ley marco, curiosamente, vamos a encontrar que el fomento y el desarrollo del turismo comunitario está en los gobiernos departamentales y no aparece en el gobierno central. Y los que somos abogados sabemos muy bien que en derecho público uno puede hacer aquello que la ley le permite hacer. En cambio, en derecho privado uno hace aquello que la ley no le prohíbe hacer. Y aquí el viceministerio, la gobernación de cualquier departamento, la alcaldía, etcétera, etcétera, tiene que hacer aquello que la ley le permite y le manda. Entonces, acá un poco donde vamos a encontrar, y seguramente en la parte de la reglamentación sí hay que tener mucho cuidado, de cómo engranar esta coordinación, que lo dice acá, pero lo dice como una especie mandatoria para que se acomoden a esta ley, cuando no se subordinan el nivel de las unidades territoriales autónomas. Justamente para hacer que este sea un intercambio que enriquezca,
le pediré a la senadora ver cómo está, porque ese es el ámbito, ¿no? El ámbito justamente de ver la parte de coordinación de las diferentes normas que hay en el país, cómo van a conciliar estos criterios para que no haya colusión entre la norma de la ley de autonomías y esta ley específica de turismo, precisamente en el tema que mencionaba, ¿no? De la ley va a derivar justamente la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? En 90 días, según la ley, se tiene que presentar y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. Este Plan Nacional de Desarrollo debería ser de cumplimiento en todas las instancias del Estado boliviano, departamentales y municipales. Los municipios tienen que subirse y entonces, y los pueblos indígenas tienen si que hay subirse. algunos aspectos que pueden mostrar algunos vacíos, ¿cómo ve usted, senadora, este aparente problema? A ver, yo quiero puntualizar dos aspectos. Primero, hay que reconocer que sí, el turismo requiere nutrirse también de criterios de las instancias sociales, en este caso de todas las instancias, ¿no? Desde la Confederación de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CONAMAC, SIDO, ¿para qué? Para tener ese correlato ya empírico suficiente que pueda dinamizar, fortalecer. Un primer aspecto. Segundo, es que también requiere quizás coordinar con las instancias académicas, en este caso las universidades, porque hay un vacío. Yo en estos momentos me da la idea y reconozco, porque tampoco yo quiero insistir, digamos, ¿no? Pero tiene esa esencia, esta ley de turismo, pero quizás hay algunos aspectos que mejorar y eso pueda concretarse, no sé, en la reglamentación, no sé, pero hay que ir trabajando, hay que ir nutriendo para fortalecer. ¿Por qué digo esto? Que la instancia de la investigación está en el vacío. Sí. Yo considero de que también las universidades puedan contribuir con las investigaciones de turismo. Tomaremos el ejemplo de Chile, en este caso, y también otros países que están haciendo investigaciones, haciendo énfasis eso de la concepción de turismo comunitario. Entonces, se imaginan, nosotros podemos rescatar estas investigaciones de Latinoamérica en este caso y también poder un poco fortalecer y, bueno, no quisiéramos de que también queden excluidos, porque con la integridad de todos podamos aún todavía enriquecer con esta etapa de la reglamentación. Es que nuestro interés, nuestra intención de todos como gobierno, como legislativo, queremos, ¿no? Aún todavía aunar criterios y así, ¿qué tarea va a tener las instancias de las académicas de las universidades? Por ejemplo, una de las tareas en esta ley se puntualiza el registro. Entonces, ese registro solo de las empresas turísticas y los otros componentes, los contextos turísticos, los atractivos turísticos, quiero decir, no están registrados, no tenemos un registro consolidado de cuánto por ciento de ingreso. Por ejemplo, yo hago una relación de la regional a la que provengo, Uyuni. 150.000 turistas llegan al año. Eso es una cuantificación así que nosotros estamos realizando a cálculo, digamos, ¿no? Un aproximado. Pero ahí necesita a nivel nacional este tipo de datos que pueda enriquecer, que pueda fortalecer, que pueda conducir, pueda dinamizar con este trabajo de investigación. Yo le agradezco, senadora, porque creo que sí este es un tema que deberíamos enfatizar. Si hay algún tema que no está en la ley, precisamente es el tema, digamos, de investigación, etcétera, y el rol que podrían tener las universidades. Sin embargo, como también se ha señalado, una ley es una ley marco.
y se puede ir mejorando a partir de la redacción de los reglamentos. Y precisamente en los capítulos que se refieren al sistema de registro, al sistema de categorización, al sistema de calidad, se podría incorporar también el rol de las universidades. Pero esto me da lugar también a plantear algunas otras interrogantes. La mayoría del turismo en Bolivia se desarrolla en áreas protegidas, o en sitios naturales, o en sitios culturales que están bajo la tuición de otras instancias, ¿sí? Áreas protegidas, por ejemplo, ¿sí? Se dice en la ley que los que van a operar turismo en áreas protegidas tienen que tener el registro tanto de la autoridad de turismo como de la autoridad de áreas protegidas, ¿sí? Se señala que hay que tener los dos registros. Ese tema habría que ver cómo va a ser operativizado, cómo ve el sector privado. Por otro lado, un poco que retorna el control y supervisión de las empresas prestadoras de servicios al nivel central, porque señala claramente que desde ahora el Viceministerio de Turismo va a tener la facultad de supervisar y controlar la actividad de los prestadores de servicios cuando estos tengan una actividad de más de un departamento, ¿sí? Claramente no puede haber turismo, o habrá turismo en muy reducida cantidad que sea en un solo departamento. Bolivia es un país en el que cuando vienen los turistas visitan básicamente Uyuni, Salar, el lago Titicaca, Madiri, y siempre la operación va a ser de más de un departamento. Por tanto, la mayoría de los operadores van a estar en función, regulados y controlados por el Viceministerio de Turismo. Pero también abre la puerta a que las gobernaciones hagan el control de los operadores en su jurisdicción. Y aún más, señala que el control de los prestadores de servicios puede ser realizado por los gobiernos autónomos municipales cuando estos declaren a través de una ordenanza expresa. Por supuesto que los municipios interesados rápidamente van a aprobar una ordenanza que declare que es de interés turístico para tener la facultad de regular. Entonces, esto también habría que analizarlo y yo le pediría justamente al doctor Rosell que nos ilustre sobre este tema. Encantado. Los sistemas han sido concebidos precisamente para coordinar esta temática que a primera vista parece complicada, pero se ha ido dándole una suerte de ordenamiento y de criterios que permitan de algún modo administrar eficientemente la actividad. Cuando nos referimos a que el viceministerio nuevamente asume una capacidad de regulación a nivel nacional, evidentemente lo hace en temas específicos que están marcados en la ley, temas de autorización, temas de categorización y temas de certificación de la calidad. Y sí, y los temas de control de la actividad turística por ley marco de autonomías están a cargo de las gobernaciones, ¿no? Entonces, a partir de los consejos sectoriales activados y coordinados, se pueden generar las políticas nacionales para no tener problemas de temas de doble control, de doble regulación y sí coordinación. Yo pienso, soy un convencido de que el turismo es un sector y una actividad que permite el diálogo, la coordinación, porque realmente los que están a cargo de la actividad son gente que ama el sector, en lo que a mí me ha tocado conocer, y tiene la facilidad del diálogo. La ley, como decía aquí el doctor Telles, es el paraguas, como lo decía yo en algún momento, marca la cancha donde se va a jugar este juego del turismo y nos permite mover las fichas de forma correcta, de forma eficiente, para que todos los sistemas que están establecidos en la norma y todas las definiciones que tiene la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías puedan ser aplicadas con legitimidad ante los actores y gestores del sector. Algo más que quiero contribuir a lo que decía la hermana. Es evidente para un poco, ¿no?, tomar en cuenta esta coalición de competencias y que toda la población nacional no lo considere como exclusiva competencia del nivel central, es que podríamos todavía aún mejorar diseñando un plan nacional de turismo
aunque esto debiéramos haber realizado antes de la ley, pero aún todavía no es tarde. Y eso se tiene que estructurar un plan nacional de turismo para un poco ya ver esos detalles, para que no haya esas confusiones de las competencias, digamos, ¿no? No, con seguridad, y está en la normativa, que hay 90 días para presentar el plan y digamos, y además en la elaboración de los reglamentos seguramente se van a considerar todos estos aspectos que estamos mencionando, ¿no? Hay que dejar claro lo siguiente, el Plan Nacional de Turismo sí tiene que haber. Tiene que haber porque lo manda la Constitución, lo dice la ley, ¿cierto? Va a haber. Pero esta es una ley que tiene que ir en la misma línea constitucional y tiene que ir en la misma línea de la Ley Marco de Autonomías. En el concepto, tiene que respetar las autonomías de la descentralización que existe en materia de políticas turísticas. La Constitución dice, no es suficiente y no es solo eso válido que haya un plan nacional de turismo que marque la política turística nacional. Tienen que haber políticas departamentales, tienen que haber políticas municipales y tienen que haber políticas de pueblos indígenas originarios. Ese espacio no está dicho en la ley. Esa es mi preocupación. No está señalada. Aquí se habla del capítulo del Plan Nacional de Turismo y cuando habla de la política de turismo departamental, municipal, local, los remite al marco de la ley de autonomía. ¿Y qué sucede en materia de cuando existen vacíos jurídicos? ¿La ley específica jala a la general o la ley general jala a la específica? Bueno, este es un tema que justamente hay que verlo. Claro. Pero Entonces, yo creo lo que quiero concluir es que necesariamente, más allá de lo que dice la senadora, tiene que haber una ley interpretativa que permita aplicar y reconocer que las unidades territoriales autónomas tienen la facultad constitucional de elaborar su propia política departamental, municipal y autónoma, indígena, originario, campesino. Eso es el vacío que en este momento no es. La ley de autonomías justamente le da entre las obligaciones, pero es la ley general, el hecho de que cada gobierno departamental, cada gobierno municipal tiene que elaborar un plan, ¿sí?, en el marco del plan nacional. Pero bueno, justamente estos son los temas que estamos puntualizando para que se tomen en cuenta a futuro, para que después los podamos aclarar y, si es posible, corregir en los reglamentos o precisar. Y hay algo ¿sí? más, perdón, con esto, perdón, José, solamente para terminar la idea, es lo que no se me escape. Además, la ley también habla de los emprendimientos turísticos comunitarios. Pero en el concepto de la ley, cuando habla del emprendimiento turístico comunitario, está reconociendo a la inversión. Si nos remitimos a la ley, lo vamos a hacer. Está reconociendo a la inversión privada, inversión estatal, que tiene que hacer posible el desarrollo del turismo de base comunitaria. Ojo, pero no reconoce en ninguna parte las unidades productivas sociales comunitarias, que tienen su propia forma de distribución de los recursos que genera en la actividad turística. No hay un reconocimiento. Habla del vivir bien. Sí, como un principio, pero no hay un reconocimiento de estas unidades comunitarias sociales que hacen turismo comunitario. Bien. Entonces, esos son los aspectos que también hay que incorporarlos y en un reglamento difícilmente va a poder incorporarlo, porque un decreto no se va a anteponer a una ley. En atención al tiempo, yo lo que pediría es que, para no desordenarnos, además en la conversación, ya han quedado varios puntos que están como observaciones y como necesarios de aclarar. Y yo quería preguntarle a la licenciada Moya, ¿cuál es su reacción respecto a uno de los capítulos que trata sobre la creación de la tasa administrativa? Es decir, todos sabemos que desarrollar el turismo requiere recursos. El Estado se compromete seguramente a invertir recursos en infraestructura, en lo que le corresponde, pero también requiere generar recursos. Y en esta ley se ha creado la tasa administrativa de servicios. Entonces, ¿cuál es la opinión que tiene el sector privado respecto a esta creación? Bueno, cuando se estuvo socializando con el sector el proyecto de ley, justamente ese punto levantó mucha polémica, ¿no? Porque se pensó que iba a afectar inclusive al desarrollo operativo de los operadores y de los prestadores de servicios turísticos. Primero,
viendo desde el punto de vista efectivo y de norma, yo pienso que es algo bueno porque va a regular, va a registrar a las empresas legalmente establecidas. Ya no vamos a tener agencias que estaban funcionando, por ejemplo, en garajes, ¿no? La informalidad pienso que va a quedar en la historia. Pero lo que tenemos nosotros que ver es el tema de la reglamentación. En la reglamentación vamos a tratar de que esta tasa sea equitativa, sea algo equilibrado, que no sea un gasto excesivo para el prestador de servicios turísticos y sobre todo sabemos que va a ir a fomentar a una iniciativa del Estado de poder fomentar, de registrar y de certificar a las empresas turísticas. Pero yo pienso que vamos a trabajar en el tema de la reglamentación para que sea de beneficio mutuo, o sea, que no sea una erogación que cause un efecto negativo en la operación turística. De acuerdo. Ahora sí, estaba queriendo aclarar algunos puntos tal vez. Creo que no habrá el tiempo, pero yo considero que la ley no tiene los vacíos que se han argumentado, que posiblemente son cuestiones de interpretación, si no hubiera pasado por una revisión legislativa en la Cámara Baja, una revisión legislativa en la Cámara Alta, los comités, las comisiones, UDAPE, CONAPES, con todos los criterios que se han visto aquí, temas autonómicos, la participación de autonomías y todos los otros representantes de los ministerios. Creo que un poco aclara los conceptos vertidos, el objeto de esta ley, que dice que tiene por objeto establecer las políticas generales y el régimen de turismo del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de desarrollar, difundir, promover, incentivar y fomentar la actividad productiva de los sectores turísticos, público, privado y comunitarios, a través de la adecuación de modelos de gestión existentes, fortaleciendo el modelo de turismo de base comunitaria, y aquí viene lo importante, en el marco de las competencias exclusivas asignadas al nivel central del Estado por la Constitución Política del Estado. Entonces, por técnica legislativa, no tiene sentido poner temas que ya están en la ley marco de autonomías y por eso pasan a una ley mayor, que es un paraguas mayor que nosotros desde el nivel central del Estado cumplimos. Temas con capacitación y universidades, está la ley Avelino Ciñani que ha salido y que enmarca todos los temas de capacitación y todos los temas académicos dentro de su competencia y sus atribuciones. De tal manera, turismo no podría poner en una ley temática educativa que contravendría a una ley que está manejando de manera general e integral la educación. Y por último, los temas de OECOMS o facilidades para créditos y accesos al crédito comunitario tampoco pueden estar en una ley de turismo porque estamos hablando de una modificación a un código de comercio, a una figura comercial nueva. Entonces no vamos a crear desde una ley otra figura jurídica que le pertenece, en este caso, a otro tipo de normativa. Entonces yo creo que lo que nos corresponde es discutir estos temas realmente, llegar a consensos, interpretarla, conocer, socializarla la ley, un poco entenderla de la manera general que el proyectista ha querido interpretar y de alguna manera complementarla así con reglamentos legítimos, útiles, que sean pues de beneficio para todos los que somos parte de esta actividad. Bien, justamente este es el rol justamente del programa. El programa justamente trata de poner en la mesa de discusión algunos puntos y diferentes ópticas para analizar, en este caso, la ley de turismo, ¿sí? Entonces, el debate está abierto, justamente se han puesto varios temas en discusión y lo que queremos es que la comunidad universitaria, queremos que la opinión pública se forme una idea a partir de justamente los actores, ¿no? Estamos aquí con las principales autoridades, estamos aquí con el representante justamente de la Asamblea Plurinacional, la senadora, el viceministro de Turismo, la empresa privada, pero estamos poniendo los argumentos técnicos para justamente discutir, ¿no es cierto? Si me permite, sobre el tema que decía el doctor Rosell, solamente también para crear mayores procesos de reflexión, vamos por esa línea. Miren cómo se contradice el concepto que nos leía el doctor con la propia ley que dice acá: las entidades territoriales autónomas definirán sus políticas de acuerdo con sus facultades y competencias, ¿estamos de acuerdo?, en el marco de las políticas generales establecidas en la presente ley. Pregunto técnicamente, ¿cuáles son las políticas generales establecidas en la presente ley? Una primera gran interrogante. Segundo, conforme a la ley 031, la ley marco dice: el nivel central del Estado, a través de la autoridad competente en turismo, que dice la ley que es el Viceministerio de Turismo, definirá las responsabilidades de las entidades territoriales autónomas, ¿cierto?
¿En qué queda el mandato constitucional cuando dice que no nos subordinamos y somos iguales jerárquicamente en la Constitución? Entonces, son temas que pueden producir mañana un obstáculo en la operatividad. Eso es lo que hay que tomar en cuenta ahora para justamente poder tener mucho cuidado en cómo vas a aplicar la reglamentación, que no nos va a solucionar todo el problema. Posiblemente requiramos de una ley interpretativa de estos artículos que requieren mayor técnica legislativa y jurídica. Ya para finalizar, porque estamos casi en la ronda de, digamos, final de preguntas y de intervenciones, yo le pediría a la senadora ver si desde la perspectiva, precisamente como ella ha mencionado el tema del turismo comunitario, desde la perspectiva del interés de las comunidades, seguramente hay muchísimas esperanzas de que esta ley les genere algún tipo de marco legal que les permita desarrollarse de mejor manera en el turismo comunitario. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué es lo que usted interpreta sobre esto? Gracias. Yo me voy a remitir al texto constitucional en el artículo 337 que menciona la importancia, la relevancia, esa promoción de turismo comunitario, ¿no? Entonces, bueno, claro que la ley es un marco legal que le otorga a poder detallar estos aspectos que estamos mencionando, no tanto así en detalle, digamos, algunos aspectos que sí, también hay que rescatar, hay que valorar, porque yo coincido con lo que dice el hermano, que hay un vacío en el ámbito educativo. El turismo debe estar vinculado con las instancias de la educación. ¿Por qué? Porque hay que generar, preparar recursos humanos quienes puedan recibir al turista. ¿De qué manera? Es que hasta el momento solo tenemos referencias de afiches de información, turismo, número tanto, no sé, las direcciones, digamos, pero ahora las personas, el recurso humano que debe estar preparado para atraer a los turistas, para que ellos sean bien recibidos, todos esos aspectos está directamente vinculado con el ámbito educativo. Así otros aspectos que en realidad requiere integrar, por eso yo reitero otra vez más que con relación a su pregunta es que las comunidades sean los beneficiarios directos. Los centros culturales, los centros atractivos, no solo sea parte de comercialización y que no tenga ningún beneficio, digamos, las comunidades. Por eso es que yo en un momento inicial había mencionado de que requerimos nutrirnos de criterios de las instancias sociales y eso nos va a permitir ampliar otros aspectos más y trabajar estos detalles. Creo que este tema ha sido reiterativo y no está por demás justamente señalarlo, a pesar de que se remita a que hay en el marco de la ley Avelino Siñán y todas las competencias, creo que es oportuno que en el tema del turismo, en la ley específica de turismo, se destaque el rol justamente de la capacitación, de la concientización, de la investigación, porque son la base, ¿no? El Perú, por ejemplo, está haciendo realmente una gran campaña en el tema de capacitación, sensibilización, porque sabe que el valor que tiene su producto está en función de las comunidades. Pero bueno, como decíamos, estamos ya en la ronda final. Yo le pediría al doctor Rosell que nos haga una especie de conclusión acerca de lo que hemos tratado ahora. Sí, agradecerles otra vez la participación de todos ustedes, es enriquecedora. Estoy convencido de que toda norma jurídica hecha por seres humanos es perfectible y puede mejorarse. Entonces creo que siempre en un sentido de humildad de las personas que han gestionado esto, se van a revisar temas. Sin embargo, también invito a leer esta ley, realmente a interiorizarse en todo su contenido, ver cuáles son sus alcances, a qué instancias está llegando y verificar si realmente están así lo de los vacíos. Estamos además en esta voluntad de seguir trabajando juntos en turismo. Creo que ese es el punto alto de esta gestión, la capacidad de coordinación, la capacidad de gestión,
que nos permite avanzar. Tenemos una ley, pronto vamos a tener reglamentos y vamos a tener un plan de acuerdo al cronograma y a los parámetros legislativos que así lo ordenan. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, José, Rodolfo, por invitarnos a un programa tan interesante que realmente pues pone sobre el tapete muchos puntos interesantes para poder debatir y para poder también mejorar o también para aceptar si hay críticas constructivas. Yo coincido plenamente con la senadora de que la base para que pueda implementarse esta ley y esa promoción turística que se ha lanzado al mundo del Bolivia Te Espera, pues es importante que todos nos preparemos. Recursos humanos son vitales para que nosotros podamos tener calidad en el servicio turístico y sobre todo para tener un posicionamiento importante en el mundo, para que digan que nosotros como bolivianos sabemos atender al turista y tenemos grandes recursos turísticos y los esperamos con los brazos abiertos. Doctor. Gracias, José. En primera instancia, agradecer a los panelistas, sin duda alguna, y satisfechos nosotros porque como carrera de turismo, en representación de la Universidad Boliviana, de la querida UMSA, lo único que hacemos es despojarnos de cualquier apasionamiento personal y querer producir conocimiento científico. La razón de ser de la universidad es producir conocimiento científico y contribuir a la colectividad a través de lo que sabemos hacer: generar discusión, generar debate, generar conocimientos académicos, y ahí estamos. Estaremos como universidad prestos a atender el llamado de quien nos los haga así, para que podamos contribuir modestamente con docentes, con estudiantes, con nuestras bibliotecas, con nuestros libros, para que podamos tener mañana una palanca de desarrollo socioeconómico del Estado boliviano basado sobre la actividad turística. Muchísimas gracias. Senadora. Gracias. También agradecer a la carrera de turismo de esta prestigiosa Universidad San Andrés, quienes nos hicieron llegar a algunos criterios y nosotros les hemos remitido a la Comisión de Economía Plural, pero nos sirvió también de base para poder un poco mejorar. De la misma manera hemos remitido a la Universidad San Simón de Cochabamba. Bueno, son entes que nosotros como gobierno también contamos con el apoyo de ustedes, de los universitarios, fundamentalmente de la carrera de turismo, y asimismo Quechapi Noganisaja, Wauqikunama, Ñañakunama, comunidad Nisqamanta, Noganche, turismo más sumachta, Llancananchtian, Paikunawan, ministerio, gobernaciones, municipios, Chaukumanta Pacha Noganstan, Garinanchtian, Manaña, hina runa kuna pacho llancananchtian, sino paikuna kaina pachilenchikta, rimaininchikta, paikuna bendenama hina chureka punkankucho, sino kuna turismo anka hasta kalpachakunanchtian, hina kashan waqikuna, ñañakuna y tukini kichahtakan kuna kai Bolivia suyunsmanta pachinikicha. Muchísimas gracias. Carrera hina ñoqapis trabajaran turismo banca. Vale, vale. Muchísimas gracias. Realmente para mí ha sido un gran honor y un placer tener tan selectos invitados y además haber abordado un tema de interés para todos. Nuevamente, a nombre de la carrera de turismo, a nombre del Instituto de Investigaciones, Consultoría y Servicios Turísticos de la carrera, les damos las gracias a nuestros invitados y les invitamos a todos ustedes para que nos sigan en este programa, que como decíamos, lo único que pretende es tratar de contribuir con lo que sabemos hacer para que el turismo en el país esté cada día en un mejor nivel. Ese es nuestro desafío, ese es nuestro compromiso y en eso vamos a seguir trabajando. Muchísimas gracias.